Bienvenidos a Más Ganas que Miedo. El podcast donde hablamos de inversión, deporte, patrimonio, familia y calidad de vida. Aquí vas a encontrar consejos, ideas, historias de vida y estrategias de inversión en dólares para asegurar tu patrimonio y el de tu familia. Bienvenidos a un espacio más de este podcast Más Ganas que Miedo. Hoy me cuento aquí con dos cracks, dos amigos, socios, exfutbolistas, dos personas que hoy vamos a hablar un poco más de lo que están haciendo fuera de las canchas. Jairo, Julián, bienvenidos. Cami, muchas gracias. Socio, gracias por la invitación. Jairo, cuéntanos un poco. Jairo Suárez hoy en día, ¿a qué está dedicado? ¿Qué hace? Cuéntale un poco a las personas para que te conozcan. Bueno, aparte de ser su empleado, hace 10 años me retiré, terminé mi carrera de administración de empresas y empezamos a emprender, como tú bien lo sabes, inicialmente con Julián, montamos un centro de entrenamiento y esto digamos que ha tenido muchos matices. Empezamos a conocer gente que nos ha llegado a sumar a nuestras vidas, que nos ha llegado a sumar desde sus experiencias y hoy digamos que hemos logrado después de mucho tiempo ir consolidando las empresas que tenemos, las compañías, los emprendimientos, mucho por aprender, pero pues esto es un tema de día a día, ¿no? En donde todo el tiempo estás conociendo, estás aprendiendo, el mundo va cambiando y tienes que meterte en la dinámica para que los negocios no te van dejando. Así es, eso es algo que es de todos los días. Juli, ¿cómo vas? Mi socio, feliz de estar acá, feliz ya después de que casi 6, 8 años de trabajar juntos, de tener una amistad, de compartir los tres quiebras, cosas buenas, momentos de crecimiento, y creo que eso es lo más bonito que tiene uno en la vida, las amistades, con quien crece, las amistades con quien también es perder, porque creo que es donde más uno aprende. Cuéntale un poco hoy a qué está dedicado Julián Guillermo y qué es Smash. Cuéntale a la gente un poquito sobre eso. Yo me retiré hace ya 8 años, un poquito después de lo que se retira Jairo. Arrancamos con un emprendimiento de algo que me apasiona mucho, que es el tema del entrenamiento, la rehabilitación, la fisioterapia. Y de ahí pues empezamos este viaje nosotros tres, en donde pues arranca Smash realmente en Bogotá, lo expandimos a Miami y pues de ahí que las oportunidades nos abrieron pues un camino diferente a lo que era solo el entrenamiento, ¿no? Bueno, una pregunta para empezar y romper un poquito el hielo. Pongámonos cómodos. ¿Fútbol o negocios? ¿Qué piensas tú? Yo creo que negocios en el fútbol. Yo siento que uno, o por lo menos a mí me pasa, yo no puedo desprenderme de lo que he sido toda la vida. Yo empecé a jugar fútbol a los 5 años, como Juli, como usted, y el fútbol nos ha permitido abrirnos oportunidades a conocer más cosas y a conocer otras industrias que nosotros hemos sabido cómo llevar paralelas. Entonces, la respuesta concreta es negocios en el fútbol. Y el fútbol, estoy hablando de toda la industria, no estoy hablando solo de lo que vemos en la cancha, estoy hablando de todo el contexto que es la palabra fútbol. Juli, ¿tú qué piensas de eso? Sí, yo creo que es difícil salirse del hábitat natural de uno. La vida nos mantuvo, yo tengo 35 años, de los 35 creo que no estuve en fútbol 7 años, después toda la vida he estado en fútbol, desde diferentes partes, como dice Jairo, una vez siendo actor, ya relegado, ayudando a compañeros, amigos, a muchos chicos en partes de rehabilitación, de entrenamiento, ya en esta parte pues guiándolos un poquito más en saber qué hacer con los excedentes de plata o con el capital, y ya en otra perspectiva ya metido en rendimiento como pues, el trabajo que tengo hoy en día, que ya es más guiado hacia un tema más
de ciencia aplicada al deporte, pero siempre en el mismo hábitat. Sin salirse del hábitat. Sin Jairo, salirse del hábitat. 15 años de fútbol, ídolo de Santa Fe, capitán, llegaste a vestir la camiseta de la Selección Colombia, jugaste en el exterior. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo fue esos momentos de tener esa carrera? Era Así una como diva. dicen, nadie le quita a uno lo vivido, nadie le quita a uno las cosas que hizo. Yo lo disfruté mucho. Lo disfruté, me comí el cuento, porque uno se come el cuento como futbolista. Uno cree que toca el cielo con las manos. Yo muy joven fui a la Selección Colombia Mayor y por supuesto esa es una de las razones por las que uno entiende hoy a los chicos que están creciendo. Uno también lo hizo y probablemente uno a veces se cree con más formación, con más cosas, pero es mentira. Cuando el éxito te llega tan rápido, o el éxito que tú crees que es el éxito, te llega tan rápido, uno no lo sabe manejar. Y yo disfruté mi carrera, pero el terminar fue un choque tremendo. El terminar de jugar es un choque. Yo me salí de la industria del fútbol un año, no sabía qué hacer, aun cuando estaba terminando mi carrera, aun cuando uno cree, no, yo tengo mi vida lista, yo estudio y ya hago el empalme. Fútbol es algo que te deja muchas cosas por aprendizaje y hay que cambiar rapidito. Pero ese tiempo, porque uno dice 15 años de carrera, uno lo ve como mucho tiempo, pero al final ese tiempo se te vuelve corto, se te vuelve que esos momentos de ser, como tú le dices, una estrella, una diva, de Era ser una un diva. ídolo. Yo creo que nunca es suficiente. Y el ser humano, no el futbolista, pero el ser humano siempre quiere más. Y nada, hasta un punto nada sirve, ¿no? Porque te vas acomodando y eso es lo que le va pasando a uno. Se acostumbra a uno a una vida en donde tiene reconocimiento, en donde tiene buenos salarios, en donde uno siente que lo tiene todo, en donde hay mucha gente en el contexto o en el entorno de uno que uno cree que le van a sumar, pero al final muchos de esos terminan no sumándote y después de repente te retiras y ya la gente que pensabas que estaba alrededor no está, ya no tiene reconocimiento, ya te toca salir a trabajar, ya te toca mirar a ver qué hacer con tu vida, porque al final yo me retiro a los 31 años, pero el tema de hoy la gente está viviendo más de 80, 90 años, entonces menos de la mitad de la vida casi. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida si no te levantas? Y lo hablábamos siempre, si no te levantas por un objetivo, si no te levantas por un sueño, pues va a ser muy complicado mantenerse en esa línea. Juli, tú jugaste alrededor de 14 años, hiciste todo el proceso de Selección Colombia en divisiones menores, estuviste en un proceso con un jugador muy importante como James en Banfield, jugaste muy joven en la Bombonera, que yo creo que es el sueño de la mayoría de jugadores. ¿Cómo es recordar esos momentos y esa época de vivir este cuento tan joven? Yo creo que eso es, a mí me costó mucho salirme de lo que dice Jairo, de cambiar de un momento a otro, porque mi retiro fue muy abrupto. Yo tenía 27 años, iba a cumplir 28, seguí intentando un año más y todos esos recuerdos alimentaban mucho el sueño, el de querer seguir jugando, el de que pues por ahí uno ya a los 28 años dice, pues no voy a ser la gran estrella, pero pues sí puedo seguir haciendo lo que me gustaba hacer. Y cuando se corta tan abruptamente es muy difícil como lograr darle el paso siguiente a la vida. Y yo creo que eso es lo más difícil de eso, de lo que dice Jairo. Hoy podía y ya mañana no, marica, ya fue así, de un día a otro se acabó. Pero ¿qué se siente y uno tan joven y llegar a jugar en la Bombonera? Creo que ese partido lo jugaste con Banfield, sí, ese partido Boca nos gana y queda campeón. ¿Y Boca qué jugadores referentes tenía en ese momento? ¿A quién te tocó marcar? No, a Riquelme. Solamente a un tal Juan Román. Aquí le dio zapato. Fue el único que le choqué. Los tiré por allá. Y no, esa vaina es increíble. Eso es una sensación única. Eso sí es verdad lo que dice Jairo. Yo no pienso en. Eso no, nadie le quita lo bailado a uno. Eso es una cosa que lo hice. Me puedo decirle a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, mire, esto lo hice yo.
Acaban de beber. Poner un partido que sales tú marcando a Riquelme, que literal sales dándole pata a Riquelme, porque aparte era de esos que le gustaba repartir. Era calidoso con las patadas. Yo daba muchas patadas, era muy intenso para jugar, era joven, era impetuoso. Con el balón no era tan bueno, ya después entendí un poquito más el juego, pero sí fueron momentos muy lindos de mi carrera, pero pues pasa, se acaban. Exacto, y es algo que allá vamos y bueno, uno vive un sueño jugando fútbol, uno vive algo en su mayor expresión porque eres ídolo, todo se te vuelve fácil, la gente está ahí, la gente te busca, tienes un reconocimiento, llegas a conseguir unos salarios que realmente yo pienso que en lo que es la vida son salarios que son un poco anormales. Claro, la gente cree y dice, es que el jugador gana muy bien, sí, gana muy bien en 12 meses que tienes un contrato, 24 meses que tienes un contrato, de ahí para allá empiezas con un salario base, vas subiendo y luego tu carrera va decayendo. Entonces llega el punto que tienes eso y lo has vivido, pero llega el punto que tienes el retiro ahí, que llega el punto que te das dando cuenta que el fútbol te va dejando, que las oportunidades o los grandes contratos no están ahí. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza en esos momentos? Pues mira, es que uno lo puede ver desde varios puntos. Yo te voy a decir, cuando yo me retiro, yo no tenía tal vez la formación que tengo ahora y no me dedicaba obviamente a lo que hago ahora, solo quería jugar y solo quería estar bien, que mi familia estuviera bien. Yo tuve a alguien que alguna vez me dijo, acumule, guarde. Después ya piensa qué hacer, después ya diversifica. Y hoy lo entiendo porque precisamente el jugador durante su carrera productiva, pero vamos a decir que su carrera productiva no son los 15 años o los 12 años. Su carrera productiva realmente es una cúspide que pueden ser 2 contratos de 3 años, 6, 7 años, a lo sumo el que más 3 contratos largos y eso se convierte en 9 años en donde puedes acumular. Después es una curva de crecimiento y después es una curva en donde cae. Entonces ahí acumular y poder guardar lo que uno más pueda para después mirar qué hace, obviamente con asesoría, porque eso también pues tiene otro tinte, pero hay que hacerlo. Y uno en ese momento tal vez no lo piensa, uno vive bien y quiere gastar, uno cree que va a tener ese salario toda la vida. Cuando de repente terminas y dices, bueno, ya no estoy ganando eso, ¿qué voy a hacer? Hay que mirar para atrás a ver cuánto acumulaste o cuánto no. ¿Y cómo reemplazas ese salario? En estos días veía una entrevista de Alex Rodríguez, el beisbolista, y le preguntaban precisamente, Alex, ¿cómo fue el pasar de ser un jugador a retirarte y montar empresa? Y la respuesta de él dijo, yo no tuve eso, yo me retiré, pero mi empresa llevaba 15 años. Yo hace 15 años atrás empecé a invertir en real estate, empecé comprando un duplex, lo vendí, compré un fourplex, compré multifamilias, y mi empresa realmente llevaba 15 años, entonces sí fue mi retiro, pero fue retirarme a seguirlo de empresa. Julia, ¿a ti ese momento te dio muy duro el retiro? ¿Qué pensaste? ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento cuando porque llegaste a ser un jugador importante en el Medellín, tener mucho reconocimiento y llegar tan joven y tener ese retiro? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Y lo primero es eso, lo que hablabas tú del sueldo de hoy ganaba X y ya mañana llega. Fue así, llegó diciembre y enero ya no tenía sueldo, ya se me había ido todo, menos mal, pues mucho antes de que yo me retirara, pues Jairo ya había empezado con un tema de asesorías de pensión, de generar un ingreso a los 50 años como un tipo de pensión en donde era un ahorro programado. Yo ya llevaba casi 6, 7 años invirtiendo con ese fondo de pensión. Yo creo que fue de las mejores cosas que pude hacer porque empecé a tener una disciplina de mi ingreso para poder aportar a esa pensión. Hoy todavía no la he tocado, me va a llegar a los 50 años, pero era lo primero que hice, ¿sí? Después entendí que no todo era gastar, que no todo era comprar, ¿sí? Empecé a intentar hacer algunos tipos de inversión que pues es lo que más cree uno que es viable y es, venga, compro un apartamento para mí, ¿sí? Lo terminas debiendo, pero lo intentas. Entonces, bueno, me retiro. Había utilizado parte de la plata del fondo y tenía una deuda para pagar, que era la cuota del apartamento que había comprado.
Ahí se te empieza a volver, primero, la obligación de pagar, después la obligación de trabajar y después, bueno, ¿qué hago? Tengo dos cosas que debo hacer, ahora ¿qué me pongo a hacer? Solo sé jugar fútbol. Fue muy complicado, la verdad. Es que eso tiene varios temas, y es cuando vos terminás, vos tenés dos posibilidades o tres posibilidades. Vos te retirás con un capital y sabes qué es lo que quieres hacer, aunque te dé duro la transición, tienes el colchón suficiente para poder pensar qué quieres hacer. O te retirás y la necesidad hace que tengas que salir a trabajar en lo que sea. Entonces a veces son labores poco calificadas, a veces decides empezar a estudiar e irte haciendo una carrera, o terminas como los jugadores que vienen de Europa, que tienen unos colchones tremendos, que se han asesorado o aún sin asesorarse, tienen una plata para poder seguir viviendo el sueño de futbolista sin ser futbolista, que esos al final, el 78% terminan quebrados. ¿Por qué? Porque no tienen nunca una asesoría, porque nunca dijeron, vengamos a planificar de aquí a los próximos 20 años. Entonces muchas veces el que se retira y tiene la necesidad de salir a trabajar es el que termina siendo exitoso. Claro, muy cierto eso, porque realmente, como lo decía Juli, si tú tienes una bolsita que tienes unos ingresos mensuales interesantes y te cortan eso, toda bolsa no le puedes sacar a la misma medida que tienes esos ingresos. Tienes que replantear muchas cosas. ¿Qué aprendizaje les dejó el fútbol que hoy aplican ustedes para sus negocios? Todos. Yo creo que lo más grande que me dejó a mí el fútbol es, bueno, el fútbol en sí, el deporte, en mi vida fue la disciplina y la constancia. Yo creo que uno no dimensiona que las rutinas ayudan mucho a la vida, a la constancia, a ser disciplinado, a saber que las cuentas llegan y que yo tengo que tener que pagar, y que para tener que pagar no me tengo que gastar, y que para poder no gastar tengo que generar, ¿sí? Y que al final esa disciplina sí ayuda mucho en todo, tanto en la salud como en las finanzas. Y a nosotros, yo creo que para mí es el aprendizaje más grande que me ha dejado el fútbol. Que a veces llegan cosas que no esperas, que es un capital, vendí un apartamento, me gané un excedente, bueno, no me lo puedo salir a gastar. Sí, no, tengo que reorganizarme bien, porque de esto vas a seguir viviendo. Pero exactamente, hablas de la disciplina, y creo que hay una frase muy linda que yo aplico en mi vida siempre, y es: la disciplina es la clave del éxito. Mi padre me regaló esa frase y creo que lo aplico para todo y la tengo muy presente, porque al fin y al cabo sí es muy cierto que la disciplina termina venciendo el talento. Sí. Si tú tienes un talento y eres bueno en algo pero no tienes disciplina, realmente al final del día se te va a acabar. Pero si tú tienes disciplina y si tienes constancia, al final te terminas volviendo talentoso para algo, terminas siendo bueno para algo. No creo que no, pero la disciplina es un talento, no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Sí se puede cultivar, pero no todo el mundo tiene un talento de la disciplina. Sí. Tú, Jairo, cuéntanos eso, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó el fútbol que lo aplicas en los negocios? Me voy a ir un poco hacia el nombre del podcast. Miedo, ganas. Y para mí eso me dejó el reto. Para mí se vuelve un reto, pero ese reto va acompañado del miedito. Siempre había un técnico que nos decía: el día que no sienta miedo para salir a la cancha, mejor retírese. El día que yo no me levante hoy con un reto por alcanzar, no tengo nada que hacer. Entonces, eso fue la constante en mi vida, y cuando yo me levantaba a entrenar o me levantaba a jugar, siempre había miedo de algo, pero siempre había un reto por alcanzar. Si estaba suplente, ser titular; si estaba titular, tirar mejor el centro; si tiré bien el centro, cabecear mejor. Y eso se convierte en la vida, porque uno, al final del día uno está lleno de errores, nadie es perfecto y uno todos los días quiere aprender, pero el reto es ese. El reto es siempre lograr una meta, siempre alcanzar una meta, con miedo, sin miedo, porque tienes que ir por él. Entonces, para mí ese tema del reto es como: esto no me va a quedar grande y tengo que ir por eso, y tengo que ir por eso, y tengo que ir por eso. Eso realmente lo relaciono mucho con que uno en la vida se tiene que incomodar. O sea, por ejemplo, la gente, a mí me gusta ser muy transparente. Esto es un espacio que para uno que no está acostumbrado a las cámaras no es fácil, es difícil, pero yo pensaba, hay que hacer las cosas que a ti te incomodan, porque si tú no haces cosas que en la vida te incomoden, tú ya sabes qué pasa en tu vida. Si tú
ya sabes que, no sé, mañana tienes que tener la misma rutina y no tienes aspiraciones, tú no sabes realmente hasta dónde puedes llegar. Entonces de eso hablamos que cuando tú tienes ganas de hacer algo, obviamente tienes que tener un miedo, un susto, pero cuando tienes ganas y lo haces, al final tú puedes vencer eso y puedes ir rompiendo cosas en tu vida y puedes ir superando. Y eso es lo lindo, porque ya vamos a entrar un poquito en lo que ustedes son hoy en día y que realmente para mí son un ejemplo de personas, son unas personas que admiro 100% porque los conozco, sé cómo cada día afrontan sus retos, sé cómo cada día han llegado a hacer cosas que jamás se pensaron. Y ahí viene mi segunda pregunta y es, ¿has metido la pata en los negocios? 100%. Casi no, como 10.000 veces. Nos la seguimos metiendo. Y yo creo que es eso, es al final, vea, cuando uno toma una decisión, y nosotros creo que somos así los tres, vamos para adelante. Y vamos para adelante y asumimos las consecuencias que haya que asumir. Por supuesto, uno con el tiempo, ahí sí como dice otro, pues deje que la embarre otro. No vas a cometer la misma siempre. Pero igual uno sigue cometiendo errores. De pronto no el mismo que cometió hace 5 años. Sí, diferente. Pero comete nuevos errores. Y ahí es donde yo te digo que está el miedo de ir para adelante o no. Pero la pata, metíamos más pata que Julián jugando. Pero es que es exactamente lo que tú decías. Claro, hoy me equivoco, pero hoy aprendo. Ese equivocarme en un negocio hoy me sirve de planificación para el siguiente. En el siguiente me equivoco en algo diferente, entonces ya aprendí 2 cosas. En el tercero me equivoco, ya aprendí 3 cosas. Al final del día, y estoy 100% seguro que han sido más las cosas importantes y buenas que han hecho para hoy en día vivir como viven, porque realmente ahorita vamos a entrar en eso. Aunque a veces uno la embarra siempre en lo mismo, siempre. Así se le queden dando consejos a uno. Eso hace parte de la vida, pero hoy en día, y llegar a esto de que vamos a contar un poco ya entrando en materia en los negocios, de poder llegar a cultivar lo que tienen, porque 100% estoy seguro que hoy viven mejor de cuando jugaban fútbol. Hoy en día el estilo de vida que ustedes manejan, hoy en día la diversificación que manejan, les ha permitido tener un estilo de vida que es de admirar, porque, hombre, se acaba el fútbol, pero hay un mundo hermoso que es el mundo empresarial, el mundo emprendedor, es un mundo lleno de cosas buenas y es un mundo que realmente sí es posible lograrlo a punta de disciplina. Y tiene otras responsabilidades, es que hoy, si uno mira para atrás, pues hace 10 años cuando yo jugaba, o 15 años cuando yo jugaba, pues no tenía mi hija, no tenía mi familia, y eso, digamos que va adquiriendo uno responsabilidades que en el tiempo uno dice, venga, lo que decía Julián, ya no me puedo gastar acá, ya tengo que pensar en esto. Y eso te va dando también una madurez para tomar decisiones, para enfrentar la vida, para enfrentar reuniones y para enfrentar lo que uno se lee. Tal cual, así es. Juli, Smash, y con el Smash ha llegado a hacer proyectos tan importantes como el diseño y la dotación del gimnasio de la Selección Colombia en la sede nueva, el diseño y la dotación de un jugador tan importante como James Rodríguez. Creo que los jugadores más importantes que tiene Colombia han pasado por tu asesoría, por tus manos. En el momento que te retiras, ¿llegaste a pensar que en tan corto tiempo ibas a convertirte y lograr hacer este tipo de cosas? No, yo creo que si me agarra un año antes de que se me acabe la carrera, nunca pensé que ese iba a ser el camino para nosotros, ¿cierto? Nunca se me ocurrió que iba a terminar haciendo el gimnasio en la Federación Colombiana de Barranquilla, nunca se me ocurrió que íbamos a terminar dando capacitaciones al cuerpo técnico de la Selección Colombia, a muchos de los fisioterapeutas, entrenadores en Colombia, y es algo que no fue, fue fluyendo, la verdad, se fue dando. Nosotros arrancamos desde un punto muy pequeño que era entrenar. Después de entrenar empezamos a capacitarnos, a ir y venir, y nos dimos cuenta que se abre una puerta. De entrenar terminamos haciendo diseños de gimnasio. Eso es una cosa que uno dice, venga, ¿esto cómo pasa? Se abrió una caminando puerta en la cancha de Barranquilla con un dron arriba. Se abre la puerta sola y así. ¿Miedo, ganas? No,
ganas, vamos para adelante, ¿qué hay que hacer? No, vamos a cumplir. Después no vamos a saber si ganamos o no ganamos plata, pero vamos a cumplir. Entonces, estudiar, aprender, cagarla, porque la cagamos. Y cargarla es perder plata. Aparte, Hoy en día cagarla es perder plata. Hoy cotizar mal es un problema. Buscar Tienes que proveedores responder, que buscar te cumplan. proveedores, cumplir. Y al final todo termina sobrecayendo sobre la empresa y los directos responsables somos nosotros. Entonces fue una curva de aprendizaje muy grande, pero que nos puso más las ganas que el miedo. ¿Sí? Era, me arriesgo, vamos a hacerlo. Nos mirábamos, ¿se acuerda? ¿Qué vamos a hacer? Uy, marica. No, pues hay que cumplir, hagámosle. Es que, no sé, cuando salió el nombre y pusimos más ganas que miedo, realmente eso ha sido la vida de nosotros desde que empezamos en este tema empresarial. Nos hemos quebrado, tuvimos una quiebra con Smash, que para mí yo recuerdo Juli y yo desmontando eso, que era un negocio que iba espectacular, o sea, nosotros íbamos volando. Y te llega una pandemia que jamás piensas que una pandemia se te pueda atravesar. Y yo le decía a mi mamá me decía, hijo, yo mamá, ya. O sea, los negocios están, para que el momento que tienes que salir y tienes que cambiar de negocio. Y tienes que ver cómo replanteas eso. Yo no me puedo quedar en el dolor porque ya pasó. Y en ese momento, y me imagino que para ustedes tuvo que haber sido algo muy similar el tema del retiro. Y por ejemplo, tú, Jairo, te retiras con eso, con los miedos, con las incertidumbres. Años después llegas a sentarte a negociar con clubes de Europa, a sentarte a negociar con clubes importantes de Sudamérica, a sentarte a asesorar a grandes jugadores y a guiarlos en realmente hacer buenas inversiones. ¿Lo pensaste en algún momento? No, yo tuve, bueno, antes de retirarme yo empecé a estudiar porque muy joven, como te dije, cuando fui a la Selección Colombia pensé que toqué el cielo con, que toqué el cielo con las manos. Cielo con las manos. Y después me lesionó la rodilla y eso fue para mí como retroceder porque en ese tiempo Camilo Zúñiga y yo éramos los laterales de la Selección Colombia. Entonces, al mismo tiempo íbamos a ser transferidos para Europa, yo me lesiono la rodilla, no me transfieren y él se va. Y eso para mí fue retroceder y yo dije, aquí hay que hacer algo. Yo ya probablemente no voy a salir, yo ya probablemente voy a hacer una carrera acá hasta donde me dé, hasta donde pueda, hasta donde consiga equipo. Y ahí empiezo a estudiar administración de empresas y hay una persona que siempre, digamos, me inculcó, entre otras también mi papá, me inculcaron ahorre, guarde, no gaste, diversifique, invierta bien, busque ayuda, porque uno no se la sabe. Y yo empecé a buscar ayuda y empecé a asesorarme de gente que sabía. Y cuando me retiro, eso fue lo que quise hacer. Yo dije, yo quiero seguir asesorando a todos los jugadores que vienen, porque es que esto es una industria que todo el tiempo está sacando. Mira que estamos hablando de hace 15 años, pero hoy ya vienen los jugadores del sub-20, del sub-17 y más abajo, y siempre hay nuevas generaciones. Entonces es también un llamado como el jugador a decir, venga, yo quiero que haga las cosas bien, en la medida que se pueda, en la medida que se deje. Y eso fue lo que me inspiró como hacer eso. Después, lo que te decía, uno no puede salirse de la industria, y yo me decanté por estar en una agencia en donde el relacionamiento con directivos, con presidentes, pues me ha permitido llegar a gente que uno nunca se imaginó, o que pronto se imaginó cuando estaba en la cúspide del fútbol, pero no se imaginó al retiro. Porque una cosa es cuando jugabas, cuando estás en Banfield, que enfrentabas a Riquelme, bueno, mañana voy a estar en Boca y después me voy para Europa y eso es lo que uno sueña. Sí, y yo también, estando en la selección, dije, bueno, mañana voy a jugar en Italia y ahí entonces me voy a relacionar con todo el mundo, pero después cuando ya eso no pasa, ya dices como, no, yo llegarle a directivos de tan alto talante, eso, nada, pues, no es para mí. Y el fútbol te va permitiendo, y el relacionamiento, y el estudiar, y el hacer las cosas, digamos, bien, te va permitiendo llegar a un lado, llegar al otro, y al final rankearte en un punto en donde dicen, bueno, este man es serio, responsable, intenta hacer las cosas bien. Cometemos errores como todos, pero por lo menos uno
o lo que nos caracteriza a nosotros, y creo que a los tres, es todo por encima de la mesa. Todo honesto, todo transparente, después te puede salir o no, y uno intenta mitigar todo. Al final nadie tiene la garantía de nada. Pero mira lo importante y lo lindo que tú dices. Soñabas con ir a Europa, todo, y después la misma vida, a punta de lo que tú le has dado, que es disciplina, entrega, trabajo, la misma vida te fue poniendo en Europa desde otro lado, completamente diferente. Y es de juntar marcas, hacer negocios, cosas importantes, transferencias, y eso habla de que realmente uno en la vida no puede parar, uno en la vida tiene que seguir, y que realmente no hay el límite. El límite te lo pones tú en lo que quieres hacer. Si tú te quieres tener un buen estilo de vida y quieres, hay que luchar, o sea, hay que darla por eso, porque realmente de eso se trata. Yo siento que la vida te premia. Tú le das... Hay que retarse. Completamente. Hay que retarse todo el tiempo, porque es eso, la vida está llena de retos. El constructor cada vez quiere hacer un edificio más alto, el futbolista cada vez quiere ir más lejos, y si uno no se reta, ¿quién lo va a retar a uno? Juli, ahorita nos hablabas y nos contabas de todo este tema que llegaste que estás asesorando hasta el cuerpo técnico de la selección, todo. Yo creo que estás marcando un precedente en lo que es el deporte y la tecnología aplicada a todo este tema de cuidarse, de potencializarse. ¿Y cómo ves al deportista? ¿Hoy el deportista es más consciente, es más entregado en esta parte, o todavía le falta mucho por este camino? Yo creo que el deporte cada vez más exige, y si no estás a la altura, pues hay otro que sí. Realmente hay jugadores muy talentosos que son muy disciplinados. Nosotros hoy en día en Smash tenemos varios jugadores que son muy talentosos, que son muy capaces, y que encima de eso quieren más de ellos, dan más de ellos para poder ser mejores. Entonces sí creo que el deporte ya te puso un límite, y el que está por debajo le va a pasar por encima. Ya es rendimiento. Antes jugaba el crack, ¿no? Sí, ahora... Sí, el mejor ejemplo que puedo dar yo ahorita es porque Santi queda campeón, Santiago Mosquera. Santi va 2 veces por semana cuando puede, lo premia haciendo gol en la final. Es un chico con todo el talento que puede tener un deportista. Encima de eso no le es suficiente, va, se entrena, hace fuerza, hace recuperación, quiere buscar mejores cosas, busca quien lo asesore psicológicamente, quien lo asesore nutricionalmente. Entonces ya la vara está muy arriba, y es muy difícil que alguien se quede ante esa exigencia, ¿sí me entiendes? Es muy complejo cuando ya el ambiente te está empujando, y el que quiere más tiene que dar más. Eso es de ahí. Si tú te quedas atrás y no te adaptas a lo que está pasando hoy en día... Esto es una trituradora. El que se quedó se lo llevó. Y en la vida pasa igual. En la vida pasa igual. Usted puede arrancar un emprendimiento, pero si usted no está preparándose todo el día, si usted no está leyendo, si usted no sabe qué hace su competencia, se va quedando, y el deporte es igual, el rendimiento es otra cosa. Si usted no hace más, se va quedando. Realmente el deporte y la vida es algo que paralelamente tienen muchas cosas similares, mucha vaina, y yo creo que lo más lindo que te entrega realmente el deporte es tener una disciplina. Yo hablaba con alguien y es, tú entras a la cancha y no es lo que tú quieras hacer, hay una cabeza que tú tienes que escuchar, y hasta eso en la vida es lindo, es porque a veces tú tienes que saber en qué momento estás, a quién tienes que escuchar, y que realmente tú no puedes hacer en la vida lo que tú quieras. Siempre tienes que estar guiado y entender que eso hace parte de la vida. Jairo, como lo hemos hablado, has asesorado grandes jugadores, los has guiado. Creo que hay jugadores que hoy tienen un retiro tranquilo, y es porque llevan varios años, digamos, que escuchando una persona como tú, que se ha preparado, que ha tenido un asesoramiento importante en esto. Hoy el jugador, ¿en qué momento debería empezar a invertir? ¿Qué piensas tú? Cuando empieza a ganar su primer salario. Es que las etapas de un deportista tienen que empezar sí o sí por la acumulación, porque hablábamos ahorita, es una carrera muy corta, y la carrera es lo que más puedas acumular. La carrera no es yo empiezo cuando me gane $1 millón, no, hay que empezar desde el comienzo. Y yo creo que los jugadores que hoy asesoramos, en su mayoría los que más tranquilidad tienen fueron los que empezaron al comienzo,
y los que dieron el salto al aire, al final todo es un salto al vacío. O sea, el que me diga a mí que le tiene a alguien una inversión en donde va 100% seguro, yo la quiero ver. Y que no lo conozcas y que yo me puedo sentar con alguien y me ofrece, pues hay que analizarlo. Pero al final todo es un salto al vacío. Que uno busca garantías, que uno trata de mitigar el riesgo, que uno busca comodidad para que las inversiones pues sean muchísimo más seguras, es verdad. Pero que haya garantía de 100% y menos en el mundo como está hoy, que está a toda. Entonces, el que decidió dar el salto al vacío cuando tenía 17, 18 años, el Gerson Candelo, el Elivelton Palacios, esos son los que hoy están más tranquilos desde el lado pues, de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque decidieron creer y se lanzaron y se dedicaron a lo que saben hacer, que es que jugar y tienen gente a su alrededor que les ayuda. Me acuerdo que una vez compartiendo eso estábamos con Cristian Marrugo y Marru, estábamos todos los cervecitas y Marru decía, yo he sido muy bruto para eso de los negocios y yo me he dejado asesorar, entonces yo lo que he ganado siempre he sacado un porcentaje para invertirlo y Jairo me ha guiado. Y yo le decía a él, Marru, si supieras lo inteligente que has sido, porque no lo digo yo, el tema de educación financiera y Kiyosaki, que los libros de Kiyosaki son los libros que más me han gustado porque la educación de Kiyosaki es, a nivel mundial es algo que ha marcado una diferencia. Kiyosaki habla en sus libros de que uno debería siempre el 30% de lo que usted gana dedicarlo a inversión, o usted primero, dedicarlo a guardar eso y a buscar un futuro, porque a la gente le cuesta tener una educación financiera. Yo le decía, Marru, lo que tienes es una educación financiera, eres muy inteligente, llegaste a entender de que tú eres muy bueno jugando fútbol y que hay personas que son muy buenas en el mundo financiero, en el mundo del real estate, y que decidiste coger un porcentaje e invertirlo y hoy en día puedes garantizar un buen retiro. Y con eso se me viene lo que tú hablabas ahorita, Juli, tú desde muy temprano invertiste en real estate, fuiste un inversionista que lo hiciste, que en su momento de su salario sacabas para comprar apartamentos. En el momento que llega el retiro, entiendes que hay una diferencia y es que ya tú no tienes el flujo de caja, pero tienes una valorización importante. Y ahí cambias tu inversión, ahí cambias el decir, bueno, ya aquí gané una buena valorización, voy a vender esos apartamentos y voy a hacer inversiones que tengan un poco más de liquidez. ¿Desde los cuántos años tú empezaste a sacar de tu salario para comprar propiedades y cómo ha sido este ser un inversionista en real estate? Yo tenía 23 años y habíamos llegado a la final con Medellín y yo era, mamá está pues hablando un poquito más íntimamente, yo no ganaba mucho, era muy pequeño, tenía 23 años, pero era los que más minutos había jugado. Entonces, un premio tremendo. La renta mía de mi premio era muy pequeña, entonces a mí fue de los que más me ingresó. Fui, compré, pagué la cuota inicial de un apartamento, ¿cierto? Claro, yo jugaba, uno no analiza lo que es una responsabilidad de sacar un crédito, no sabe que hay que pagar administración, seguros, la valorización, el avalúo catastral, y uno hace cuentas, ¿no? Compré 30, pedí 70, me valía 100 y eso va a valer 150 y en 3 años tengo 150. No, eso tiene un montón de gastos asociados, eso tiene un montón de cosas que uno a esa edad no tiene en cuenta y que a medida que, bueno, Jairo, venga, ¿qué hago? Mire, tengo esto, uy, mire, todo esto de lo que usted está recibiendo, realmente está terminando de recibir es esto. No, pues yo no estoy haciendo nada, weón, venga, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? No, véndalo y busquemos una renta fija que le ayude a usted a ahorrar más. Y eso es el intentar que esa bolsita sea un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, para poder saber que cuando ya no tenga mi salario, esa bolsita me va a generar un interés fijo, ¿sí? Y esa gota a gota me va a ayudar a los gastos, me va a ayudar a las responsabilidades, me va a ayudar a lo que decía Jairo, es que no es lo mismo a los 23 años yo solo, que hoy con responsabilidades, que vivía solo, que pasaba bueno, que entrenaba, que hacía, que me quería comprar un gym, me lo compraba. Ya tengo 2 hijos, ya
Ya el Gino es para mí, el Gino es para mis hijos, ¿sí? Cambia un montón la perspectiva en cuanto a lo que decías tú de decir, sí, invierto en real estate, pero ¿qué tipo de real estate? Es que debo la mitad de la casa, tengo que salir a buscar un arrendatario. Ahora después de eso, yo era solito, me tocaba a mí lidiar con los arriendos, ¿no? Eso a mí me costó, se lo juro, de las que historias. le paguen, que no le paguen. No, eso. Me tocó arrendar un apartamento y el man, un lío, me llegaba la policía, la administración me iba a sacar y yo jugaba fútbol. Vivía en Pasto, el apartamento en Medellín, no, eso es muy complejo, porque yo creo que lo que decías tú de Marrugo, mire, yo estoy dedicado al fútbol, que a mí nadie me molesta, yo no lo entendí. Pero mira lo importante que es entender y hacer un análisis de qué estás parado. Claro, si tú tienes exceso de capital, de liquidez, perdón, tú inviertes en este tipo de productos. Yo hoy en día no necesito liquidez porque tengo un salario fijo que me entra todos los meses, pero sí necesito crecer mi patrimonio. Entonces, ¿en qué? Pues no me interesa hoy algo que me interesa más la valorización, y creo que se te valorizaron los apartamentos, sí, claro, muy bien y ganaste muy bien, pero es algo que en su momento, si tú te sientas con alguien, por ejemplo, que te sentaste con Jairo y haces ese análisis, hiciste unas jugadas interesantes y hoy en día esa valorización que te ganaste, hoy la tienes en inversiones que te dan un salario. Sí, entonces mira lo importante y lo que es el juego de dinero, de saber en qué momento tú tienes que pasar de ser este tipo de inversionistas a ser un poquito de un inversionista un poco diferente. Yo lo que creo es que cada situación o cada persona tiene unas situaciones distintas, con unas necesidades distintas, con unos objetivos distintos. Entonces, lo que le funciona a Julián no le funciona a Juan Camilo o no le funciona a Jairo. ¿Por qué? Porque pueden ser situaciones distintas. Usted puede necesitar una cosa, usted puede necesitar otra, yo puedo necesitar otra. Entonces, siempre creo que la clave está en eso, y es entender realmente qué es lo que quiere la persona para poder ayudarla mejor. Hay personas que les gustan otro tipo de inversiones más alternativas. Entonces hay que entender por qué. Porque de pronto pasó eso, porque de pronto cuando jugabas te compraste 10 apartamentos porque cada mes ganabas tanta plata que dabas cuotas mensuales todos los meses para 10 apartamentos. Y el pico de valorización también se cae, y más en un país tercermundista como Colombia también se cae. Entonces, al retorno de esa plata versus las tasas no le funcionó. Y eso hizo que no, ya a mí no me gusta el real estate. Entonces, por eso hay que entender cada universo, el por qué esas decisiones y lo que están buscando. Sí. Tú decías algo ahorita muy importante, y es que siempre toca estar analizando el mercado, dateándose de cosas. Bueno, ¿qué es JJJ Holding? ¿Y de dónde nace? De una creatividad tremenda de nosotros. Ese buen nombre nace, ¿y qué es? Eso, primero que todo, eso fue una creatividad tremenda, y uno después piensa y dice, bueno, pues si todos empezamos por J, porque una sola Jotica no estaba bien. J. Porque J Holding. Esto es una compañía que creció a raíz de muchas cosas, a raíz de conversaciones, de una conversación como esta. A raíz de Juan Camilo viviendo en Miami, conociendo o inmersionando en el mundo del real estate desde otro punto, desde aprender, desde remodelar, desde arreglos, y cómo vio el crecimiento. Eso empezó desde la experiencia de Julián comprando sus apartamentos en Colombia y viendo cómo son los comportamientos, y eso empezó desde un aprendizaje de lo financiero, cómo los proyectos sí podían ser viables. Entonces, lo bueno de las quiebras también es eso. Después de la quiebra, bueno, venga, ya no fue Smash, pero ¿qué va a hacer? Porque qué bacano trabajar con gente honesta, qué bacano trabajar con gente que lo apriete a uno, que lo haga crecer. Y eso es JJJ. Y realmente es algo, como tú dices, es de unificar cosas desde la experiencia que cada uno venía manejando, y ver que realmente uno puede hacer un buen equipo de trabajo
y sobre todo alinearse con personas que tengan el mismo pensamiento tuyo, que todo se parte desde la base de la honestidad y segundo del sacrificio y el trabajo. Si tú puedes ser una persona muy honesta, pero si no eres una persona que te guste incomodarte y que sepas que la parte de incomodarte es parte de tu vida para crecer, realmente no sirve. Y creo que nosotros hemos tenido una sociedad donde nos pueden criticar cosas, pero nunca la honestidad y las ganas que hemos tenido de crecer y lo que le hemos dado todo a las empresas, porque hemos tenido diferentes empresas. Y la pregunta es, ¿por qué deciden todo este tema de real estate basarlo en Miami? ¿Qué vieron ustedes en Miami para empezar todo este tema de inversiones acá? Digamos que yo voy a hablar desde mi punto y yo venía trabajando desde lo financiero y veía el crecimiento de Miami o el sur de la Florida en unos números tremendos. Y eso pues lo acompañó que había alguien que vivía en Miami, que sos vos, y que conoces el mercado. Porque puede que esté creciendo más, no sé, en California. ¿Quién va a controlar un negocio en California? ¿Cada cuánto hay que ir? ¿Quién va a estar allá? ¿Quién va a ser el doliente? Entonces aquí había doliente, digamos, viviendo. Los números y lo que mostraba el mercado eran de crecimiento. Y nos tiramos. Al final es lo que yo siempre digo. Yo creo que Tírese. para adicionar eso, parte de lo que más hace hacer que estemos en este país o en específicamente en esta ciudad, creo que es resguardarse de una moneda muy fuerte que para un país como Colombia, para un país de Sudamérica que no esté dolarificado, que no tengamos una moneda que fluctúa mucho, creo que estar en dólares es una garantía muy grande Proteger patrimonio. para cualquiera de nosotros y cualquier tipo de inversionista que quiera resguardar su dinero. Entonces, que adicional a los miles de valores positivos que tiene el Estado, que tiene el crecimiento de esta ciudad, que fue las ciudades que más creció post pandemia, que el clima ayuda un montón, que los momentos dentro del año para Miami en el turismo son muy buenos. El dólar ayuda muchísimo a protegerse. Y yo creo que a nosotros, especialmente los colombianos, el tema de Venezuela, cuando pasa todo esto en Venezuela, nos mandó unas alertas grandes de decir, venga, espera un momentico, ¿qué pasó en Venezuela? Que su economía era más estable que la de Colombia, y uno dice, hay que replantearnos, y me uno a lo que dice Juli, el tema de tener inversiones en dólares da cierta tranquilidad. Vamos a hacer algo, vamos a hablar algo muy sinceramente como somos. El estilo de vida de ustedes dos hoy en día es 100% mejor que cuando jugaban fútbol. Creo que hoy han logrado tener un estilo de vida que yo creo que no se lo imaginaban en su retiro, pero que hablando un poco con Juli en estos días, eso habla también de la educación financiera que han tenido y que uno no puede vivir de una sola fuente de ingresos, uno puede tener diferentes fuentes de ingresos que te permita dar ese estilo de vida como ustedes se los dan, empresarios, viajes, comodidad, una cantidad de cosas. Y mi pregunta ¿es posible vivir mejor con inversiones y negocios después de haber tenido una carrera de fútbol? Yo diría que inversión, negocio y trabajo, porque es que al final no es solo una fuente de ingreso, hay que tener una fuente de ingreso fija, ese sería el trabajo, hay que tener una fuente de ingresos Pasivos. constante, que ese sería que te ayuda como a los gastos fijos, no sé, colegio, administraciones, servicios, ese tipo de cosas. Y después un adicional que puede ser el del ocio, que te permita tener ciertas posibilidades como viajar, conocer, tomarte un trago diferente, comer en un restaurante bueno. Y yo creo que es los tres ingresos que siempre deben estar constantes dentro de lo que hace uno, que para mí es lo que hacemos nosotros, buscar un montón de ingresos de diferentes partes, ¿sí? Eso se traduce a pensar en corto, mediano y largo plazo. Y el corto plazo de una u otra forma es el ingreso que generas para tu cotidianidad, para el día a día, para tus gastos, para los colegios, Después hay un
hay una planeación a mediano plazo y es, bueno, planeémonos un viaje para el otro año, vamos a ir para tal, vamos a ir para tal, vamos a disfrutar. Y después es patrimonio, después es capitalizar y después es que en el largo plazo, que le estoy dejando a mi hija, por ejemplo, que estoy capitalizando, y ese para mí es muy importante porque es el que nadie ve, es el intangible, es el que usted compró y está pensando en valorizar, pero el que tiene que entender cuándo salirse, cuándo volver a entrar, en qué industria estar, y eso, ese para mí es el más jodido. Al final, trabajo, pues, pucha, uno por trabajar y lo que te decía, la necesidad, hace que uno trabaje y pueda llegarle a su recurso y al mes a mes, o el que tiene sus inversiones poder organizar bien para que su mes a mes tenga, pero y el largo es más complicado porque estamos en un mundo muy cambiante. Sí, exactamente, eso es importantísimo entender que puedes tener diferentes inversiones, pero que siempre tienes que estarlas analizando y modificándolas, porque el mundo se va moviendo. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas rápidas como para terminar. ¿Qué es lo más difícil de emprender después de haber jugado fútbol? Uy, El desconocimiento para mí, el entrar en un mundo nuevo, el miedo, que eso me va a ir bien, me va a ir mal, ¿será que por acá sí es? ¿Será que mejor me meto en otra industria? Es que mi tío me está diciendo esto, pero mi primo esto, pero mi amigo esto. Para mí eso, el descubrir nuevos mundos, eso es lo más complicado porque al final nada te garantiza. Entonces, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para el rendimiento? ¿Para el real estate? ¿Para las finanzas? Para mí eso es lo más complicado. yo creo que lo más complicado es encontrar qué te apasione, ¿sí? Porque es difícil. Yo encontré que me gustaba algo adicional a jugar fútbol, ¿sí? Y por ahí me fui. Y creo que lo que más ayuda en el emprender, en hacer algo que a uno le gusta, en hacer algo que uno diga, si yo me levanto mañana voy a tener ganas de hacer esto, ¿sí? Creo que eso es lo más difícil después de tener una pasión tan grande como el deporte y pasar a un negocio que te apasione. Es lo más difícil. Totalmente, combinar esas dos es espectacular. Sí. O sea, combinar una pasión con algo que te dé buenos ingresos es bien lindo. ¿Qué consejo le darían ustedes a un jugador joven que hoy en día está pensando en invertir? Que me busque, no mentir. No, básicamente que entienda la importancia, como decía un profe, yo también tuve 20 años, que entienda que el tiempo va pasando y que es una oportunidad de oro que tiene para poder diseñar el futuro como él quiera en la medida en que va creciendo. Entonces, que siempre se fije unas metas, que empiece a aprender de finanzas personales, porque eso al final para mí es lo que le va a poder abrir el espectro de tener una calidad de vida a lo largo, pues, de los años que esté. Para mí, yo creo que aprendan a ahorrar, güey, porque es que al final lo que hace la diferencia es el capital. Y creo que si usted no tiene capital, pues no, es difícil generar más, ¿sí? Y el ahorro es la forma de generar capital. Creo que es el consejo más grande que me dieron a mí desde chiquito. Me enseñaron mira, acá tiene 2.000 pesos, guarde 200 porque es que puede empezar a tener más de 2.000, ¿sí? Creo que ese es el consejo más grande. Para que alguien como usted lo ayuden, lo asesoren, usted tiene que tener con qué. Y ese tener con qué solo lo da el ahorro o las opciones de negocio. Completamente. Eso sí es de ahí. Si tú no tienes esa costumbre de ahorrar. No. Bueno, ¿qué es más estresante? ¿Un partido decisivo o una reunión para un negocio grande? Hijo mucho. Yo digo que una reunión. Porque la responsabilidad te queda. Sí, los negocios no son 90 minutos. Eso es primero es una responsabilidad, segundo es tomar las mejores decisiones porque al final tenés que corresponder al negocio y la responsabilidad y que sea bueno el negocio, ¿sí? Partido, pues sí, pasa 90 minutos y ya. Y ya saliste y yo tienes perdí un 3 resultado. finales, güey. Yo no tengo problema, a mí yo perdí. Ganar debe ser diferente, pues, pero
No, la responsabilidad en una reunión de saber de que si un negocio sale, tienes que corresponder se tiraron por uno, confiaron en uno, creyeron en uno, y corresponder a eso de una buena manera es muy diferente. Para mí ninguna de las dos. Porque es que, y estando de acuerdo con Juli, pero en el partido también. Si a usted lo pusieron de titular es porque usted tiene que hacer el cierre, tiene que entregar la pelota bien, y en el fútbol, como usted comete errores, en los negocios también, y usted puede ir lleno de información, poner atención, saber con quién se va a asociar, tener el proveedor, tener el cliente final, y al final puede ser un desastre porque el mundo cambió de repente. Entonces, para mí más importante que eso es que uno no pierda los valores con los que uno creció, porque los valores y las creencias con las que uno creció son las que te van a permitir hacer un buen partido o hacer un buen negocio. Entonces por eso digo que para mí no es relevante. Negocios, ¿quién pensó que nos íbamos a quebrar en Smash? Nadie. El negocio estaba dado, con gente buena, en un buen lugar, teníamos los clientes, los proveedores, y nos quebramos. ¿Por qué? Porque vino la pandemia. ¿Cómo controla usted eso? El partido es lo mismo. Entonces, crea, no se voltee en su creencia, no se voltee en sus valores, y verá que eso le va a permitir hacer un buen partido o hacer un buen negocio. Lo importante que es la toma de decisiones, porque mucha gente siempre tiene la duda de ¿será que invierto o no invierto? ¿Será que ahorro o no ahorro? ¿O será que me salgo de un negocio o no me salgo? Y al fin y al cabo se convierte en toma de decisiones. Eso es una constante, y Juli lo decía ahorita, me enseñaron a ahorrar y hasta el día de hoy ahorran. Entonces, el que está arrancando, si tiene una disciplina de guardar un pesito de su salario, cuando se gane 50 pesos va a tener la misma disciplina. Pero el que no lo hizo y que dijo, yo me gano uno, cuando me empiece a ganar 5 empiezo a ahorrar. Cuando se gana 5, ni cuando se gana 10, ni cuando se gana 20. Ya no lo hiciste. Ya no lo hizo, ya no lo hace. Bueno, la última para ir terminando. La última. ¿Cuál? Esa es buena. La última y no. ¿Cuál es el mejor consejo que les han dado? Hijo de pucha, hay muchos. Pero mejor consejo, sí, que sea yo. A mí siempre me dicen, sea usted, pero por lo mismo, por los valores. Entonces estoy como tratando de irme más para atrás, y los consejos del papá de uno es guarde, ahorre, después sea usted, después siga creyendo en el reto, pero todo va como en la misma línea, ¿no? Como en lo que yo siempre les digo, sean ustedes, cáguela, pues ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos, vuelve y la cague y volvemos y estamos acá. Pero, eso sí, no cambie sus valores, no cambie su esencia, porque es que la esencia es lo que a uno le permite de verdad trascender y llegar a lo que usted quiera. Sí, no. Usted tiene razón. Consejos buenos, muchos. Y en muchos ámbitos, en muchas cosas, pero pues sí, es ser uno el mejor representante de lo que fueron los valores de los papás, weón. Yo creo que es eso. Lo que le dieron en su casa, el respeto, la disciplina, el amor propio, el valorar las cosas, el que todo cuesta, que nada se consigue gratis, el que al final usted es la mejor representación de sus papás, y decir que sus papás siendo orgullosos de usted, creo que usted algo está haciendo bien porque está representando a sus papás. Algo le enseñamos bien en la casa. Sí, algo le enseñamos bien en la casa. Entonces creo que eso, representar lo mejor posible los valores que tiene desde pequeño. Sí, completamente. Eso sí, es de ahí seguir los principios de uno, y de ahí para allá uno ir construyendo ese camino que uno mismo quiera ver el día de mañana. Juli y Jairo, no, muchas gracias. Yo creo que ha sido un momento bien interesante. Épico. La idea era contarle un poco a la gente, de verdad que les agradezco. Siempre les he dicho que los admiro, demasiado. Veo como cada día se comprometen con ustedes, con sus familias a salir adelante, y sobre todo créanme que son fuente de inspiración para aquellos jugadores que hoy
tiene una incertidumbre por un retiro, para aquellos jugadores que hoy no saben qué vayan a pasar mañana, ver que hay dos cracks que en industrias completamente en el fútbol, pero más financiera, más deportiva, hoy en día están cumpliendo unos sueños y hoy en día tienen otros sueños que van a seguir cumpliendo, y que realmente después del retiro hay una vida interesante, hay una vida que también te puede dar esa tranquilidad, esa libertad financiera y esa comodidad. De verdad que los admiro y muchas gracias por este espacio. ¿No? O sea que la admiración es mutua, socio, creí. Pues por algo llevamos tantos años de amistad, por algo seguimos metidos en los negocios juntos, y que al final lo que usted ha hecho, comerse todo lo que se ha comido, llegar hasta donde está, desde donde arrancó, es por algo seguimos acá nosotros, güey. Gracias de verdad por la invitación y por permitirnos seguir trabajando con usted, güey. Gracias. Socio, de verdad, me uno a las palabras de Juli. Gracias por abrirnos las puertas de Miami, usted que es el miaminense de acá. Gracias por abrirnos las puertas a un negocio hermoso, que cada uno con lo suyo, cada uno poniendo su granito, creo que la estamos logrando. La admiración, pues obviamente siempre, la admiración para Juli siempre, porque desde que los conozco siempre han tenido unos valores que, como dice Juli, representan muy bien de dónde vienen, y eso es lo único. No cambiemos y vamos para adelante, y si la vamos a cagar, pues ya sabe, acá hacemos uno que diga cagadas con Jairo, alguna buena de esas. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar acá, por seguirnos, por apoyarnos. Esperamos que hayan disfrutado este espacio, y nada, esperemos un nuevo momento, un nuevo episodio para compartir experiencias, como hablamos, negocios, vida y fútbol. Muchas gracias. Gracias.